Hola a todos, bienvenidos a la próxima clase, bueno, a una nueva clase de física. Hoy día vamos a ver el tema de el sonido. Ya esta sería la clase 4 del PREU de física, el sonido. Entonces empecemos nomás, ¿ya? Estamos viendo las ondas y el sonido, como hemos visto hace unas clases atrás, el sonido es una onda, ¿ya? El sonido es una onda mecánica, de tipo mecánica. ¿Qué significa que sea mecánica? Que se puede propagar solamente cuando existe un medio de propagación, ¿ya? O sea, cuando hay, por así decirlo, moléculas, ¿ya? Se puede propagar en el aire, se puede propagar en el agua, en un estado líquido, se puede propagar, por ejemplo, en madera, en un estado sólido, en el aire, estado gaseoso. Pero cuando no hay medio, ¿se podrá propagar una onda mecánica? No, ¿verdad? Por ejemplo, en el espacio, o también llamado el vacío, donde no hay moléculas de nada, entonces esta onda no se puede propagar, ¿ya? Eso sería la definición de una onda mecánica. Y también el sonido es una onda longitudinal. ¿Qué significa que sea longitudinal? Que se va a propagar en la misma dirección en las que se mueven sus partículas, ¿ya? Una onda transversal es aquella que se propaga transversalmente, o sea, en perpendicular, en un ángulo de 90 grados, al movimiento de las partículas. Si tienen alguna consulta, la pueden ver en las grabaciones de YouTube de las clases pasadas. Ahí está muy bien explicado. Entonces, el sonido es una onda de tipo mecánica longitudinal y se produce por la vibración de una fuente que produce perturbaciones. Estas perturbaciones viajan por un medio elástico, como habíamos dicho, ¿cierto? Que es una onda mecánica, viaja por un medio elástico. ¿Qué significa que es un medio elástico? Que se puede mover, ¿ya? Que no es rígido, sino que es elástico. Y este medio puede ser, como ya les dije, puede ser medio sólido, un medio líquido o un medio gaseoso. Y que se transmite por variaciones de presión del medio. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que las moléculas del medio, ya sea un medio sólido, líquido o gaseoso, van a tener como compresiones y dilataciones. ¿Ya? Y así es como se va a mover el sonido, como se va a propagar esta onda de tipo mecánica y tipo longitudinal. Por ejemplo, aquí tenemos un video muy gráfico, ya, muy bueno para poder entender un poquito cómo es que se mueve o cómo es que se propaga esta onda mecánica que es el sonido. Si ustedes pueden ver aquí, hay una compresión de ciertas líneas, ¿verdad? Que va viajando, va viajando, va viajando y que va moviendo energía. Obviamente hemos dicho que las ondas transmiten energía y no materia, recuerden eso. Entonces, si aquí ustedes pueden ver, podemos ver cómo estas líneas van teniendo un movimiento, ¿cierto? Horizontal, pero no un movimiento más allá de su propio eje. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que la línea no está yendo hacia la derecha indefinidamente, sino que si ustedes se fijan, la línea está yendo hacia la derecha y después hacia la izquierda, o sea, vuelve a su punto de equilibrio. ¿Ya? Y lo que se propaga en sí es la energía. Entonces ahí podemos ver, si hay alguna pregunta. Ya, cuidado con los micrófonos. Entonces, esta onda mecánica longitudinal así se propaga, ¿ya? Con compresiones y con dilataciones. Entonces, en esta parte justo en donde se están comprimiendo, por así decirlo, se están juntando estas líneas, se le va a llamar la compresión de esta onda. Y en donde se están separando estas líneas, se va a llamar una dilatación. Si ustedes se fijan, donde hay una compresión, justo atrásito hay una dilatación, ¿cierto? Porque si ustedes ven aquí, donde no hay compresión ni dilatación, hay como una distancia siempre igual. Estos cuadraditos miden lo mismo. Pero cuando pasa esta compresión por encima, se juntan y después de la compresión se separan. ¿Lo ven? Entonces, a eso se le llama compresión, a la unión, ¿ya? Y cuando se separan se le llama dilatación. Y así es como se transmite la onda del sonido. ¿Ya? También se puede ver, por ejemplo, si es que yo hablo en este momento, eh, lo que hago yo es emitir una perturbación del medio, ¿ya? Yo produzco una perturbación del medio. Al yo hablar,
las moléculas de aire, aquí en este medio gaseoso, van a interaccionar entre ellas. Y cuando yo hable, voy a mover una molécula de aire que va a golpear a otra molécula de aire y que después va a volver a su punto de equilibrio. Y luego esta otra que fue golpeada va a golpear a la siguiente, va a golpear a la siguiente y así, hasta que vaya al micrófono del computador y después a sus casas. ¿Ya? Entonces, así es como se propaga el sonido, ¿ya? Como un golpe, por así decirlo, mucho mejor dicho, como una compresión y una dilatación del medio, ¿ya? Pero en efectos prácticos sería eso. Estas moléculas se están golpeando entre sí y generando este movimiento, pero luego de ser golpeadas vuelven a su lugar. Entonces, en sí, las moléculas no se mueven, ¿ya? Sino que lo que se mueve es la energía. Sería este movimiento. Y aquí lo podemos observar. Aquí hay un altavoz, que sería una fuente de sonido, una fuente sonora, que produce estas perturbaciones en el medio, ¿ya? Y si ustedes se fijan, hay algunas partes en donde las líneas están más juntitas, que sería la compresión, que sería justo donde estas moléculas se están golpeando, y luego hay un espacio donde las líneas están más separadas. Y eso se le llama dilatación, ¿ya? Donde ya fue golpeada la molécula y entonces ahora está volviendo a su punto de equilibrio. Y eso se le llama dilatación, ¿ya? Y eso sería el sonido, una onda longitudinal. Pero nosotros podemos escuchar todo el sonido. Ustedes saben que el sonido se mide en hertz, ¿verdad? O sea, la frecuencia se mide en hertz, ¿ya? Es una característica de las ondas que hemos visto ya en clases anteriores. Recuerden que tenemos varias características. Por ejemplo, la frecuencia, el periodo, la velocidad, la amplitud, etcétera. Ya muchas cualidades que podemos medir en una onda. Y una de ellas es la frecuencia. La frecuencia en el sonido, ¿ya? Me indica si es que es más agudo o más grave algún sonido. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia que es de, por ejemplo, 4000 Hz, ¿ya? Recuerden que la frecuencia, por definición o por fórmula, es la cantidad de ondas o el número de ondas en un tiempo determinado. Eso significa que 4000 Hz significa que hay 4000 números de ondas, ¿ya? 4000 ondas en un segundo. O sea que por tal punto pasan 4000 ondas en un segundo. O sea, bastante, ¿cierto? Mucho. ¿Qué pasa si nosotros tuviésemos 2 Hz? Eso significa que pasarían dos ondas en una cantidad de tiempo, ¿verdad? Que imaginemos que sea un segundo. Entonces, obviamente a los 4000 Hz va a ser una frecuencia mayor a los 2 Hz, ¿verdad? Y eso en efectos prácticos, ¿cómo lo podemos ver? Eso lo podríamos ver, por ejemplo, con la altura del sonido. ¿Y a qué se refiere la altura? A si es que es más agudo o si es que es más grave. Ya no es que si es que está arriba o está abajo, sino que es si es que es más agudo o más grave. Por ejemplo, uno puede diferenciar normalmente, ya en efectos prácticos, en efectos ideales, uno al escuchar la voz, por ejemplo, si uno escucha la voz de su papá o de su mamá, tú puedes identificar que una es de tu papá porque quizás es más grave, más ronca, y la otra es de tu mamá porque quizás es más aguda, ¿ya? Entonces así uno puede identificar, por ejemplo, la voz de dos personas. Si uno escucha con los ojos cerrados, a ver, y ahí escucha y uno puede oír la voz de alguna persona, uno por el tono, ¿cierto? Por la altura del sonido, uno podría más o menos indicar o decir si es que es hombre o mujer, ¿verdad? Porque generalmente los hombres tienen la voz más grave y generalmente las mujeres tienen la voz más aguda. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a la frecuencia. Entonces, si es que nosotros emitimos una onda con una frecuencia alta, significa que el sonido va a ser agudo, y si nosotros emitimos una onda con una frecuencia baja, significa que va a ser un sonido grave. Felipe, Sí, profe, eso no tiene relación. ¿se te apagó el micrófono? Ah, chuta, perdón. ¿Ahí sí? Sí, sí, ahí sí.
Sí, no tiene relación con el timbre eso, lo que estaba Sí, diciendo usted de la tonalidad y del agudo y grave, ¿se relaciona con el timbre o no? sí, se relaciona con el timbre, pero lo de agudo o grave no es el timbre. Después vamos a ver un poquito más adelante qué es el timbre, ¿ya? No, no se adelante, no se adelante. ¿Ya? Aquí estamos hablando solamente de agudo o grave, ¿ya? Por ejemplo, em, como les dije en una clase pasada, y estábamos, imagínense la situación en que nosotros queremos dormir y nuestros vecinos ponen música así súper fuerte. ¿Qué es lo que vamos a escuchar nosotros desde nuestra pieza? Que tenemos cuatro paredes, que cerramos toda la ventana, cerramos la puerta, todo, para no escucharlo, pero igual como que escuchamos algo. ¿Qué es lo que se puede escuchar? Que les dije en la clase pasada. A ver si se Los acuerdan. bajos, profe, los bajos, eso. ¿Se acuerdan? Se pueden escuchar los bajos, ¿cierto? Quizás la voz, como que, a ver, la letra de la canción no se puede escuchar mucho, pero sí se puede escuchar el tum, tu, tum, tum, ¿cierto? Porque es como súper grave, ¿ya? Y eso se refiere con la frecuencia. La frecuencia entre más baja es, entonces más grave es el sonido. Y entre más alta es, entonces más agudo es el sonido, ¿ya? Pero todavía no estamos hablando de timbre, solo de agudo o grave, ¿ya? Entonces, hay algo que se llama el rango sonoro, ¿ya? Y el rango sonoro, más que nada, es una línea, como si, por ejemplo, miren aquí, como si fuese una línea de tiempo, por ejemplo, ¿ya? Una línea en la cual se ordenan las frecuencias, de menor a mayor. Si ustedes ven aquí, justo esto está indicando que hay 0 Hz, y aquí a la derecha está indicando que hay 16, bueno, no, 160.000, de hecho más, 1.600.000 creo, hertz, ¿ya? Muchos hertz, ¿ya? Entonces básicamente en este rango sonoro uno ordena las frecuencias por orden numérico, ¿ya? De cero a infinito, por ejemplo. Y entonces aquí nosotros podemos observar que diferentes organismos, diferentes seres vivos, van a tener un rango sonoro audible diferente. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con esto? Por ejemplo, nosotros como seres humanos no podemos escuchar lo mismo que otros animales, ya que otros seres vivos. Por ejemplo, el elefante. Miren aquí un elefantito. El elefante, como ustedes ven aquí, pueden escuchar una frecuencia menor a la que nosotros escuchamos, ¿cierto? ¿Cuál es lo que nosotros escuchamos? Miren aquí la tabla. Aquí aparece que nosotros escuchamos desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Ya, ese es el rango auditivo humano. O sea, los sonidos que están dentro de este rango de frecuencias los podemos escuchar nosotros. Entre 20 y 20.000. Si hay un sonido que es de frecuencia 19, no lo vamos a poder escuchar. ¿Ya? Y si hay un sonido con frecuencia 20.001, tampoco lo vamos a poder escuchar. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos escuchar desde los 20 hasta los 20.000. ¿Ya? Aquí se pasó un cero, así que bórrenlo. Ya, es 20.000. 20 al 20.000. ¿Ya? Pero todos los organismos pueden escuchar del 20 al 20.000. No. Por ejemplo, los elefantes pueden escuchar de mucho menos. Pueden escuchar sonidos con una frecuencia menor a 20. ¿Ya? Pero nosotros no vamos a escuchar esas frecuencias. No vamos a escuchar esos sonidos. Y lo mismo pasa con los perros. Miren aquí los perritos y los gatitos. Pueden escuchar gran parte de lo que nosotros podemos escuchar también. Miren aquí. Pueden escuchar gran parte de lo que nosotros podemos escuchar. Pero también pueden escuchar más. No se quedan hasta los 20.000 como nosotros. Pueden escuchar un poquito más. Hasta más o menos los 30.000, 40.000, como dice aquí. ¿Ya? Y es por esto que pueden existir algunas cosas, algunos instrumentos solamente audibles para perritos o gatitos o otros animales. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes han visto este dispositivo, no sé cómo se llama, este instrumento, en el cual tú soplas, ¿ya? Y hace como un sonido tan agudo, tan agudo, tan agudo que uno ni siquiera lo puede llegar a escuchar. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno lo sopla y hace sonar ese instrumento? Que el perro, así como el perrito, así se vuelve loco y está mirando para todos lados y al final corre o puede escucharlo y viene hacia ti, ¿ya? Entonces, eso es porque los perritos pueden escuchar
frecuencias más altas de las que nosotros escuchamos. Y eso se hizo específicamente para que esos animales pudieran escucharlo y nosotros no. Entonces, ese instrumento, ya, ese dispositivo lo que hace es emitir quizá una frecuencia por aquí, imagínense una frecuencia de 25.000 Hz. Entonces, cuando nosotros emitamos ese sonido, nosotros no lo vamos a escuchar. Entonces, para nosotros no nos va a afectar ese sonido, ¿ya? Nadie lo va a escuchar. Entonces, no hay problema. Pero ¿quiénes sí lo pueden escuchar? Los perritos, ¿ya? O los gatitos. Entonces, ahí van a venir corriendo hacia nosotros, ¿ya? Ahora, miren aquí el murciélago. Miren, el murciélago puede captar demasiado, demasiado sonido. Un poquito de nuestro rango y muchísimo más, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que los murciélagos necesitan todo este rango sonoro? ¿Se les ocurre algo? ¿Por qué el murciélago necesita tanto rango sonoro? Por su visión. Perfecto, por su visión. Como ustedes saben, los murciélagos oyen más que ven, ¿cierto? Para cazar la noche. O sea, no sé si para cazar la noche. Es que no sé si son ciegos los murciélagos, entonces no quiero decir que son ciegos, ¿ya? Pero tengo entendido que no pueden ver tanto, ¿ya? Ellos no se guían tanto por lo que ven. De hecho, creo que ni ven. Ellos se guían por lo que escuchan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos emiten una onda, ¿verdad? Por ejemplo, en las cuevas, ellos emiten una onda a las cuevas y ese sonido hace un fenómeno ondulatorio que rebota para todos lados. ¿Cómo se llama ese fenómeno ondulatorio? Que rebota para todos lados. ¿No es la difracción, profe? No, no es la difracción. ¿Qué fenómeno ondulatorio rebota en una superficie? Reflexión. La reflexión, ¿cierto? Entonces la reflexión, recuerden que es cuando una onda llega hacia una superficie y rebota, ¿cierto? Y se refleja, refleja. Entonces los murciélagos emiten ese sonido, ¿ya? Y ¿qué es lo que pasa? Que en una cueva, imagínense ustedes así, que está todo oscuro, no puedes ver nada, pero sí se puede reflejar ese sonido. Y se refleja muy rápido, muy rápido. Y se refleja tanto que prácticamente el sonido viaja por toda la cueva y después se devuelve y el murciélago puede captar ese sonido. Y al captarlo, como ahí dice en el chat, hacen algo que es como la ecolocalización, ¿verdad? Que es como que ellos se pueden ubicar, se pueden localizar, pueden ver el espacio que hay por estas ondas sonoras, ¿ya? Entonces, por esto es que los murciélagos necesitan tanto rango sonoro, ¿ya? Porque imagínense que quizá algunas ondas estén a, no sé, 18.000, otras ondas estén a 100.000, y todas esas ondas a ellos le dan información espacial. Ellos se pueden ubicar en el espacio con estos sonidos. Entonces, por eso es que necesitan tanto rango sonoro, ¿ya? Los instrumentos musicales emiten notas a frecuencias menores de 4.000, así por ejemplo la frecuencia de la nota do natural es de 256 Hz y la de la nota la es 440 Hz, lo cual implica que la nota la sea más alta que la nota do, ¿ya? No se tienen que aprender cuál es la frecuencia del do natural o del la natural, ¿ya? Lo importante de esto es que ustedes puedan identificar cuál es más aguda que la otra. ¿Ya? Si ustedes ven y ustedes comparan la frecuencia de estas dos notas, ¿de cuáles notas? De do natural y la natural, ustedes pueden ver que el de do es de 256 Hz y el de la es de 440 Hz. Por tanto, ¿cuál es mayor? El de la, ¿verdad? Ya que es casi el doble, ¿ya? Un poquito menos, 440, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería más agudo? El la natural. ¿Ya? Eso es lo importante, que ustedes puedan saber identificar cuál es mayor, ¿ya? Mejor dicho, cuál es agudo, cuál es más agudo y cuál es más grave, ¿ya? Viendo su frecuencia. Entonces, aquel sonido que tenga una frecuencia más alta será más aguda y aquel que tenga su frecuencia más baja será más grave, ¿ya? Y también lo importante es el rango sonoro auditivo por los seres humanos, que es de los 20 hasta los 20.000 Hz.
Y estas serían las cualidades del sonido que vamos a estudiar, ¿ya? Serían 4 cualidades del sonido que vamos a estudiar, ¿ya? Sería la intensidad, el tono o altura, el timbre, que ahí está lo que nos está diciendo Felipe, y la velocidad de propagación, ¿ya? Entonces, la intensidad se refiere a si es que un sonido es más fuerte o más débil, y se relaciona con la energía que transporta la onda y la amplitud, ¿ya? Aquí pueden hacerse una imagen mental de una onda. Ya recuerden la onda que yo les dibujé al principio de la clase, ¿cierto? La típica dibujo de onda, ¿cierto? Por ejemplo, así, ¿ya? Y esta distancia, recuerden que es la amplitud. Entonces, si hay una onda que tenga más amplitud que otra, por ejemplo, imagínense esta amplitud, ¿cierto? Esta amplitud sería mucho mayor. Eso quiere decir que esta onda o este sonido es más fuerte o es más intenso que este sonido, ¿ya? Entonces la intensidad se relaciona íntimamente, voy a borrar todo, la intensidad se relaciona íntimamente con, ¿dónde está? Aquí, la amplitud, ¿ya? La intensidad se relaciona con la amplitud, ¿ya? Y se refiere a si el sonido es más fuerte o es más débil, ¿ya? Luego, el tono o la altura se refiere a si un sonido es más agudo o más grave, como lo estaba diciendo anteriormente, y se relaciona íntimamente con la frecuencia. Entonces, intensidad se relaciona con amplitud y altura o tono se relaciona con frecuencia, ¿ya? La intensidad me dice si un sonido es más fuerte o más débil, y el tono o altura me dice si un sonido es más agudo o más grave. Luego el timbre es una cualidad del sonido que me permite diferenciar dos o más sonidos de igual altura e intensidad. ¿Ya? Y esto aquí un poquito lo que decía Felipe. El timbre es lo que caracteriza a cada sonido, ¿ya? Y es el encargado de poder identificar o diferenciar dos sonidos, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros escuchamos eh, un sonido agudo, más o menos. Por ejemplo, cuando hemos ido, por ejemplo, en el metro y se sube alguien que toca violín, ¿ya? Y algunas veces uno no ve todavía el violín, pero uno escucha, oh, está sonando como un violín, ¿ya? Entonces, eso característico que uno puede decir, oh, se parece a un violín, se parece a una guitarra, se parece a la voz de tal persona, es el timbre, ¿ya? Y hay una diapositiva un poquito más adelante que lo explica mucho mejor. Pero el timbre es lo que permite diferenciar los sonidos. ¿Ya? Esa es como la definición por excelencia. Lo que permite diferenciar los sonidos. ¿Ya? Y más adelante hay una diapositiva para eso. Luego está la velocidad de propagación, el cual depende de la característica del medio. ¿Ya? Como en todas las ondas. ¿Ya? Esto es así para todas las ondas. En todas las ondas, la velocidad de propagación se relaciona o depende del medio. Entonces tenemos 4 cualidades. Una que me permite diferenciar dos o más sonidos, ya que dejémoslo entre paréntesis, que vamos a ver. Otra que es la intensidad, que se refiere a la amplitud. Otro que es el tono de altura, que se refiere ya o se relaciona con la frecuencia. Y otro que es la velocidad de propagación, que se refiere o se relaciona con el medio. Entonces, veamos cada una. Primero que todo, la intensidad del sonido. Como aquí le decía, la intensidad del sonido me permite diferenciar si es que los sonidos son más fuertes o son más débiles, ¿ya? Y esto se relaciona con la amplitud, ¿ya? La intensidad depende de la amplitud de la onda. Y, por consiguiente, la cantidad de energía que transporta la onda, ¿ya? ¿Por qué? La amplitud, ¿qué es lo que me está diciendo a mí de una onda? Me dice cuánta energía lleva, ¿ya? Por ejemplo, recuerden otra vez
el ejemplo que yo les di sobre las moléculas. Cuando yo hablo y hago que las moléculas se golpeen entre sí y todo el tema, ¿ya? Imagínense ese golpe entre moléculas, ¿ya? Que finalmente ese golpe sería la energía, ¿verdad? Sería el movimiento de esa energía. Entonces, dependiendo de cómo, de qué tan fuerte sea ese golpe, vamos a tener más energía o no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si una molécula uno le golpea así despacito nomás a la molécula 2, va a tener poquita energía. Pero si en cambio lo toma así la molécula uno al 2 y le pega el medio golpe, va a transportar harta energía, ¿verdad? Entonces, miren aquí, aquí están las dos moléculas. Esta le pegó así despacito, no quería hacerle tanto daño, entonces le pegó despacito y por tanto transporta no tanta energía, ¿ya? Y por tanto tiene una amplitud no tan alta, ¿ya? Recuerden que la amplitud es la distancia entre la línea de equilibrio. La línea de equilibrio en este caso iría por aquí más o menos, ¿ya? Entonces la amplitud es la distancia de la línea de equilibrio hasta lo más alto de la onda, ya sea lo más alto del monte o lo más alto del valle, ¿ya? Esta onda, o sea, perdón, esta amplitud sería igual que esta amplitud, ¿ya? Que está aquí. Ya, esa es la amplitud. Pero miren aquí la amplitud. Esta es la molécula que le pegó con mucha fuerza a la otra molécula. Entonces, para pegarle con mucha fuerza, tuve que ocupar mucha energía. Y por tanto, aquí se puede representar como una alta amplitud, como mucha amplitud, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la otra amplitud, ¿ya? Y si ustedes se fijan, es mucho mayor, bueno, un poquito mayor a esta otra amplitud, ¿verdad? Esta amplitud, si ustedes se fijan, tiene como un cuadrito y medio, por ahí un cuadrito. En cambio, este tiene dos cuadritos y un poquito más, casi tres cuadritos, ¿ya? Entonces, su amplitud es mayor y por tanto, transporta más energía y por lo tanto, es un sonido más fuerte. Ahora, ¿cómo se mide? Se mide en decibeles, ¿ya? Decibel, que se puede ver como dB, ¿ya? Y yo les voy a dejar en la guía, les voy a dejar una tablita con decibeles para que ustedes puedan ver un poquito, pero no es tan importante, ¿ya? Lo importante aquí es que ustedes puedan identificar la amplitud de una onda y puedan relacionar cuánta energía transporta esa onda con su amplitud, al comparar dos ondas. Y puedan decirme cuál es más fuerte y cuál es más débil, ¿ya? Entonces, si ustedes ven estas dos ondas y me dicen, ah, esta es más fuerte porque su amplitud es mayor y por tanto transporta más energía. Entonces, esta onda es más fuerte que esta. Con eso estamos al otro lado. Con eso estamos súper bien. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos ahora con el tono o la altura del sonido. ¿Ya? El tono o la altura del sonido me permite diferenciar los sonidos si uno es más grave o más agudo, como ya les había comentado, y está relacionado con la frecuencia. Entonces, si una onda tiene mayor frecuencia, entonces va a ser un sonido más agudo. Y si una onda tiene menor frecuencia, va a ser un sonido más grave. Veamos aquí el ejemplo, ¿ya? En este ejemplo, nosotros podremos observar que más o menos, miren aquí, por ejemplo, la amplitud es bastante parecida, ¿ya? No sé si es igual, pero es bastante parecida. Entonces, no hay una diferencia de amplitud, no es tanta la diferencia. No es que este sea mucho más fuerte que esta o este sea mucho más débil que esta. De hecho prácticamente es la misma amplitud, ¿ya? Prácticamente es la misma amplitud. ¿Ya? Esta sería la amplitud, ¿cierto? Lo que habíamos visto antes. Pero ¿qué es lo que pasa con su frecuencia? Miren aquí. Miren, aquí en este tiempo, imagínense que aquí tenemos 0 segundos y aquí tenemos 9 segundos. ¿Ya? Aquí 9 segundos. Y aquí lo mismo, 0 y aquí 9 segundos. Miren aquí, ¿cuántas ondas alcanzamos a ver? Alcanzamos a ver una, alcanzamos a ver dos y dos y algo, dos, casi tres. Ya alcanzamos a ver casi tres ondas. ¿Ya? Alcanzamos a ver casi tres ondas.
Pero aquí, ¿cuántas ondas podemos ver? Miren aquí. Podemos ver una, dos, tres, cuatro, 5 y de hecho aquí tenemos 6. Entonces aquí tenemos 3 ondas y aquí tenemos 6, tenemos el doble, pero en el mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Hay una diferencia de frecuencia, ¿cierto? Porque hay mayor número de ondas en la misma cantidad de tiempo. Recuerden que esa es la fórmula de frecuencia, número de ondas partido en tiempo. Entonces podemos ver que hay mayor frecuencia acá, ¿cierto? Y aquí hay menor frecuencia. Entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? Que la que tiene mayor frecuencia es un sonido más agudo. Puede que sea, por ejemplo, una flauta traversa, un violín. Y este, que es un sonido más grave, puede que sea un bajo, no sé, un bombo de la batería, algo muy grave, ¿ya? Un trombón así, una tuba, ¿ya? Entonces esa es la relación, eso es lo que es lo importante y eso es lo que me interesa, ¿ya? Y hay otra cosa que también nos permite identificar esta diferencia de frecuencia, ¿ya? Recuerden, no, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante porque después tenemos velocidad de propagación. Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Ahí lo vamos a ver, ¿ya? Entonces eso, frecuencia, mayor frecuencia, agudo, menor frecuencia, grave, ¿ya? Mayor frecuencia, agudo, flauta traversa, flauta, violín, sonidos muy agudos. Frecuencia baja, entonces sonido grave, una tuba, el profesor, hablando grave, ¿ya? Sigamos. Ahora el timbre. Y esto es lo que les iba a comentar antes. El timbre es una cualidad del sonido que nos permite diferenciar dos sonidos de igual frecuencia e intensidad, pero emitidos por diferentes instrumentos o voces, ¿ya? Entonces, básicamente lo que nos permite hacer el timbre es diferenciar dos sonidos. Eso es lo importante. Nos permite diferenciar dos sonidos, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende la, el timbre? ¿De qué depende? El timbre depende de la forma de la onda, ¿ya? Y ya que los materiales de los que están hechos los cuerpos vibran de modo diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que hable yo, por ejemplo, una persona, a que toquemos una guitarra. Ya son materiales diferentes, ¿ya? O no es lo mismo que, por ejemplo, toquemos una flauta traversa, que una guitarra. Son instrumentos diferentes, son materiales diferentes. La guitarra, las cuerdas de la guitarra pueden ser metálicas, pueden ser de nylon. Una flauta puede que sea de algún material muy sólido como plata, eh, como de fierro, cosas así. Profe, Dime. ¿influye también cuando la guitarra en este caso está amplificada o eso tiene que ver con el line? ¿Eso tiene que ver con qué? Que se te cortó. Pucha, cuando, por ejemplo, usted habla de la guitarra, si tiene cuerdas de nylon, de metal y todo eso, influye también cuando se amplifica, en este caso alguna electroacústica o alguna eléctrica, porque sabemos que la eléctrica no suena bien sin el amplificador. Entonces, ¿se relaciona eso con el timbre o va más allá con la intensidad? Se relaciona igual con el timbre, pero no tanto. Tampoco tanto con la intensidad, porque la intensidad es más que nada la fuerza, ¿ya? La fuerza en el que yo le golpeo, por así decirlo, a las cuerdas de la guitarra. Cuando uno lo amplifica, lo que hace es suministrarle como un, un booster, eh, como ¿cómo se puede decir? Como una elevación al sonido, ¿ya? Como cuando, por ejemplo, a una persona le pasamos un micrófono y se escucha más fuerte, nosotros no estamos haciendo que la persona en sí cante más fuerte, porque canta a la misma intensidad, ¿verdad? No, lo que nosotros estamos haciendo es suministrarle como un volumen añadido, ¿verdad? Como una elevación. ¿Una mayor frecuencia o no? No una mayor frecuencia, porque si fuese una mayor frecuencia, entonces sonaría más agudo, pero la voz sigue igual. Lo que nosotros le hacemos es poder hacerlo con mayor volumen, pero es que volumen no es lo mismo que intensidad. Entonces ahí nos estamos yendo hacia otro lado, ¿ya? Pero lo que quiero que quede claro es que el timbre tiene que ver con el material, con la forma de la onda. Por
Por ejemplo, miren aquí, miren estas ondas. Si ustedes ven, esta onda, primero que todo, es circular. Primero que todo, miren aquí, es circular. Y esta onda, ¿cómo es? Es como triangular. Es como muy, no sé, monstruosa. Como muy así. Muy monstruosa. ¿Ya? Entonces ya, primero que todo, la forma de la onda ya es diferente. Ahora, miren el patrón. Aquí hay un valle chiquitito, luego hay un monte mediano, luego hay un valle un poquito más grande, pero miren aquí este monte que va mucho más grande, después baja mucho, hay un poquito de elevación y al parecer luego vuelve a subir y como que tiene un patrón determinado, ¿ya? Tiene un patrón determinado que es muy difícil de seguir a simple vista, ¿ya? Pero miren aquí, esta por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, empieza bajando y luego sube. Pero miren aquí esta otra onda. Sube primero, después baja, después vuelve a subir, después se queda un poquito arriba, después baja mucho. Entonces, si ustedes se fijan, además de si es que es circular o si es que es triangular, también se diferencia por el patrón de la onda. Y eso también es una forma de la onda, la cual nos permite diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, miren aquí qué es lo que dice. Este, por ejemplo, es un piano y este, por ejemplo, es un violín. Entonces nosotros podemos identificar o diferenciar los diferentes sonidos dependiendo de la forma de la onda, ¿ya? Dependiendo de la forma y la imperfección de la onda, ¿ya? Porque algo que también tienen que tener claro, que la onda perfecta o ideal es la onda que nosotros dibujamos, ¿cierto? Que es así, así circular, súper monótona, que se repite siempre, ¿ya? Pero las ondas en realidad no son tan así. Las ondas son más bien así, o más bien así. Son cosas muy extrañas que no siempre tienen la misma forma, ¿ya? Sin embargo, siguen siendo sonidos, siguen siendo ondas, pero no ideales, por así decirlo, sino que con imperfecciones. Y la gracia es que esas imperfecciones que tiene alguna onda les da su timbre. Por eso es que una guitarra no suena lo mismo que un piano, por ejemplo, sino que tienen sonidos diferentes. Porque tienen sonidos diferentes, porque su onda tienen imperfecciones diferentes, que nosotros al escucharlo podemos identificar esas imperfecciones, ¿cierto? Nuestro oído, nuestro cerebro, identifica esas imperfecciones de la onda y hace reconocer un sonido y diferenciarlo de otro sonido, ¿verdad? Entonces es más bien esto. Tiene que ver más con la forma de la onda, con eh, con todas estas montes o valles diferentes, con diferentes patrones, todas estas imperfecciones. Esa es la palabra. Con las imperfecciones de la onda. Y que nos permiten diferenciar una onda de otra. Y esto mismo también ocurre, por ejemplo, con las voces. Y aquí ya entra mejor el ejemplo que yo les dije anteriormente. Cuando nos habla, por ejemplo, nuestro papá o nuestra mamá, o por ejemplo nosotros tenemos amigos y uno escucha la voz de un amigo y uno dice, ah, es Juanito, ah, es Pepito. Uno puede diferenciar esa voz, ¿ya? A pesar de que, no sé, por ejemplo, sean dos voces graves o dos voces muy agudas, pero uno las puede diferenciar por las imperfecciones, ¿ya? Y estas imperfecciones se dan por cosas más bien anatómicas o biológicas. Por ejemplo, que todo afecta a la voz, todo afecta al sonido. Por ejemplo, la estatura, la contextura del cuerpo, la contextura de la boca, ¿cierto? Los labios, todo. Todo eso modifica el sonido. Por eso es que no sé si le has pasado a las personas que han usado brackets, pero cuando uno usa brackets, como que el sonido es como que uno tiene otra voz. Y es como, oh, me cuesta hablar. ¿Por qué hablo así? Sí, ¿Qué ha sí, pasado? eso pasa. Sí, pasa mucho, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque al ponernos los brackets, entonces nosotros tenemos un cambio conformacional de la boca, ¿cierto? A pesar de que sea muy mínimo, igual hay un cambio. Y ese cambio hace otra imperfección de la onda y por tanto hace que nuestra voz cambie un poquito, ¿verdad? Y ahí también va a cambiar un poquito el timbre, ¿ya? Espero que se haya entendido. Y por último, ya, aquí tenemos un poquito a ver, fenómeno ondulatorio, un poquito de la clase pasada.
Quiero ver si hay velocidad de propagación. No, no hay velocidad de propagación. Y entonces yo les voy a pasar un poquito de velocidad de propagación. ¿Ya? Falta velocidad de propagación. Eh, ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que no quedó claro? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Ya, entonces ahora yo les voy a explicar un poquito de velocidad de propagación, ya que es lo que faltaba. Entonces, alguien al azar, a ver si están atentos. Amaro Ripetti, ¿estás ahí? Sí, ya, perfecto. ¿Tienes la fórmula de velocidad de propagación de una onda? Eso lo pasamos hace 2 clases y la clase pasada yo di un resumen de fórmulas, que de hecho creo que lo enviaron al grupo de WhatsApp. Y entre todas esas fórmulas había una fórmula de velocidad de propagación. Velocidad de propagación. No soy el mejor escribiendo ya. ¿La tienes? Amaro, repetí. Mm. O le pedimos a otra persona. A ver. Longitud de onda por frecuencia. Perfecto, perfecto. La velocidad es la longitud de onda por frecuencia, ¿cierto? Esa es la fórmula que nosotros habíamos dejado la clase pasada, ¿verdad? Todo eso está aquí bien, ¿cierto? Solamente escribí la fórmula de velocidad que nos entregó Amaro Ripetti. Recuerden que había dos fórmulas para la velocidad, pero yo les dije que esta era la más importante, la que se va a usar más, ¿ya? Y ahora van a saber por qué. Había otra que era velocidad es igual a longitud de onda partido en periodo, ¿ya? Que básicamente se saca de aquí, ¿cierto? Se saca reemplazando frecuencia por periodo y todo el tema, pero esta no la vamos a tomar mucho, ¿ya? Más bien vamos a trabajar con esta que tenemos acá, que es velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia. Si no la tienen anotada, anótenla ahí para que la tengan, ¿ya? Entonces, con esta fórmula nosotros podemos sacar, a partir de la longitud de onda y a partir de la frecuencia, la velocidad de propagación de una onda, ¿ya? En este caso sacaríamos la velocidad de propagación del sonido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo que hay una onda que tiene longitud de onda 10 y frecuencia 8 Hz y longitud de onda 10 metros. Entonces, ¿cuál sería su velocidad? A ver, ¿qué me la puede dar? 5 segundos. Serían 80, porque sería la longitud por la frecuencia. Sí, perfecto, serían 80, ¿verdad? Básicamente es colocar 10 por 8 y serían 80 la velocidad. ¿80 qué? 80 metros partido en segundos. ¿Ya? Ahora, ahora les voy a dar con una dificultad. ¿Qué es lo que pasa si yo en vez de darle la longitud de onda y la frecuencia le doy la velocidad y la frecuencia? Yo les digo que esto está en 200 metros partido en segundo con una frecuencia de 5 Hz. ¿Cuánto sería la longitud de onda? ¿Sería la frecuencia dividido en la velocidad? Ya, ¿y cuánto te daría eso? 40. ¿Da 40? ¿A quién más le dio 40? A mí, Ya, perfecto. Para sacar entonces la longitud de onda,
nosotros tendríamos que despejar longitud de onda, ¿verdad? Y como yo le dije, despejar es dejar solito. Ya, entonces, esta frecuencia, como está multiplicando, la pasamos dividiendo para dejar solito, ¿ya? O despejar a la longitud de onda. Y ahora ya tenemos esta fórmula, a la cual nosotros le podemos poner la velocidad, que sería 200, y la frecuencia, que sería 5. Y esto da 40. ¿40 qué? 40 metros. ¿Ya? Perfecto, súper. Profe, ¿Sí? ¿por qué no puede ser? Porque sabemos que si dejamos arriba el 200 dividido en 5 nos da 40, pero si dejamos 5 dividido en 200 nos da 0,025 y por eso yo le dije frecuencia dividido en velocidad, ¿por qué no podría ser? No podría Y ser es por esto. velocidad dividido en frecuencia. No podría ser por esto. Porque esta es la fórmula principal. Entonces, tú de aquí tienes que despejar, ¿cierto? Longitud de onda. Por lo tanto, tienes que sacar. Por lo tanto, tienes que sacar la frecuencia. ¿Ya? Y la frecuencia despejarla al otro lado. La frecuencia, Sí, sí, me había confundido, perdón. Sí, ya caché. ¿ya? Bueno, eso. Básicamente sería despejar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tenemos la velocidad, que sería 220, y la longitud de onda, que sería 20? ¿Cuánto sería la frecuencia? A ver, a ver, a ver. 11. Ya, 11. ¿A qué más le dio 11? ¿Está bien 11? Qué dice el resto? Sí, ¿Sí? ¿11 qué? ¿11 qué cosa? 11 metros. Hertz. 11 Hertz. Hertz. ¿Ya? 11 Hertz. Recuerden que esa es la medición de la frecuencia. Perfecto, está en una pala, chiquillo. Súper bien. Ya, entonces, hay algo que tienen que tener claro, ¿ya? Que la velocidad de propagación, como lo vimos en el PPT, ahora estamos volviendo al sonido, ¿ya? Volvimos al sonido, aterrizamos, ¿ya? Fórmula, velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, velocidad de propagación del sonido, ¿ya? Tenemos que entender que, como vimos en el PowerPoint, la velocidad de propagación del sonido va a depender directamente, ¿ya? Y muy íntimamente con el medio, ¿ya? El medio prácticamente va a definir la velocidad de propagación de un sonido, ¿ya? Y nosotros tenemos tres medios. ¿Cuáles son los tres medios que tenemos? Sólido, El líquido, líquido gaseoso. gaseoso. Bien, tenemos gaseoso, líquido y sólido, ¿ya? Y en estos tres medios se va a comportar de una manera diferente el sonido, ¿ya? Obviamente, estos son los tres estados de la materia, por así decirlo, ¿ya? Y que nosotros vamos a identificarlo como aire, agua, y aquí no sé, no sé qué les puedan dar en la prueba, pero imaginemos que puede ser madera o cualquier cosa, ¿ya? Pueden haber muchos más medios, porque en sólido pueden haber madera, fierro, concreto, cemento, lo que sea. En líquido puede haber agua, aceite, otras cosas líquidas. En gaseoso puede haber aire o una concentración de nitrógeno, eh, concentración de dióxido de carbono, ¿ya? Van a haber muchos medios, ¿ya? Pero los medios por excelencia son el aire y el agua, ¿ya? Esos son los que más se usan para la prueba, ¿ya? Pero igual puede que les digan otros. Entonces, la velocidad de propagación depende del medio, ¿ya?
¿En cuál ustedes creen, en qué medio ustedes creen, en qué estado de la materia ustedes creen que el sonido se va a propagar más rápido? En el gaseoso, ¿Por qué en el gaseoso? ¿Por qué en el gaseoso? Por el tema de la interacción de las moléculas al estar más separadas, podrán generar con las ondas ahí lo que usted nos ha explicado. ¿Qué pueden generar? Esa es la palabra que me falta. Ya, vi que alguien levantó la mano. Oscilación. Ah, Ya, oscilación. Vi que alguien levantó la mano también. la dilatación, ¿Qué pasa con la dilatación? Que el y medio por eso gaseoso. quizás se traspasan como más rápido porque están como las moléculas más separadas por Ya, la dilatación, pero eso, ¿no? ¿eso tiene sentido? Por ejemplo, si yo tengo a alguien más separado y le pego un golpe. ¿Es lo mismo que yo le pegue un golpe con harta distancia que al lado mío? ¿En cuál le dolerá más si yo le pego un golpe a mi hermano chico, por ejemplo? ¿Cómo ustedes creen que le dolerá más? ¿Si está más cerca mío o si está más lejos? si está más cerca y por ende, entonces, según lo que usted dice, sería en el sólido. Ah, ya. Ahí sí, ahí me está gustando más. Entonces, ¿por dónde la energía va a ser más rápida? Por el medio sólido. ¿Por qué? Porque la molécula está más juntita y por ejemplo, y por lo tanto, el golpe va a ser más fuerte. Ya, entonces, entre más cerca, más fuerte el golpe de la molécula. Recuerden eso, ¿ya? En el sonido. Después vamos a ver algo que pasa diferente con la luz. ¿Ya? Pero en el sonido, en un medio sólido, entonces la velocidad va a ser mayor. Y en el medio gaseoso va a ser menor. ¿Ya? Así, va a aumentar, la velocidad va a aumentar hacia abajo y va a disminuir hacia arriba. Se podría decir en este gráfico. ¿Ya? Entonces la velocidad aquí va a ser menor en el medio gaseoso y a medida que va pasando líquido, sólido, va a ser mayor la velocidad. ¿Ya? Entonces, ya entendido eso, hay que entender otra cosa y es que la velocidad de propagación en cierto medio es siempre constante. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si estamos en el aire, entonces la velocidad de propagación siempre va a ser la velocidad de propagación siempre va a ser un valor. ¿Ya? Un valor que yo le voy a dar, por ejemplo, de 240 metros partido en segundo. Entonces, el sonido en el aire siempre va a viajar a 240 metros partido en segundo. ¿Ya? Un ejemplo. ¿Y esto por qué es? Porque la velocidad es constante en un medio. ¿Ya? O sea, la velocidad del sonido. O sea, todos los sonidos se van a propagar a la misma velocidad en cierto medio. Y eso tiene sentido, ¿verdad? Porque, por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos, no sé, una presentación, estamos en una presentación de alguna banda, en algún concierto, por ejemplo, y imagínense, tendría algún sentido que estuviesen tocando todo la canción, no sé, la guitarra, el bajo, el piano, la batería, el cantante, y todos estén tocando justo al mismo tiempo, pero por ejemplo yo escucho primero la voz y después escucho la guitarra y después más allá escucho la batería, sería como desordenado, ¿verdad? Como que primero me llegaría un sonido, después escucho otro sonido y después me llegaría otro sonido. No, ¿verdad? Eso no pasa. Nosotros escuchamos todo al mismo tiempo, ¿ya? Y eso es porque el sonido viaja a la misma velocidad en un medio. Si es aire, entonces viaja a la misma velocidad todos los sonidos, a, por ejemplo, 240 metros por segundo, como yo dije aquí. Todos los sonidos viajan a esa velocidad en este medio, en el aire. ¿Ya? En el agua puede ser otro, que no me acuerdo cuál es su velocidad de propagación. Pero en el agua pueden ser, voy a inventar, ¿ya? Voy a inventar 1000 metros partido en segundo, ¿ya? Miren aquí, es mayor, ¿ya? ¿Por qué es mayor? Porque las moléculas están un poquito más juntitas. Entonces, el golpe igual va a ser un poquito mayor. No tanto como el sólido,
quizá el sólido, quizá imagínense que la madera, aquí también lo voy a inventar, que no lo sé, pero imagínense que la madera sería 3000 metros partidos segundos. Ya, el triple. Entonces ahí aumentó demasiado. ¿Ya? Pero siempre va a ser constante. Esa velocidad va a ser constante. ¿Ya? Entonces, teniendo que la velocidad es constante, o sea que no puede cambiar, esto es constante, entonces, ¿qué es lo que puede cambiar? Lo que puede cambiar serían estos dos valores. Y estos dos valores van a cambiar para dejar la velocidad constante. Entonces, imagínense que la velocidad es en el aire 240, ¿cierto? Como yo ya les dije, 240. Imagínense que entonces una frecuencia de 240 Hz, ¿cuánto debería ser su longitud de onda para que la velocidad sea 240? ¿Cuánto debería ser su longitud de onda para que la velocidad de este sonido en el aire sea de 240 metros partido en segundo? ¿Uno? 1, ¿verdad? Perfecto. 1. Porque 1 por 240 sería 240 metros partido en segundo. ¿Qué pasa si aquí es 120 Hz? Si tenemos una onda de 120 Hz, ¿cuánto debería ser su longitud de onda? 2. 2, ¿cierto? 2 metros. Entonces, miren, observemos estas dos ondas que yo les di el ejemplo. ¿Qué onda? Esta es la onda 1 y esta es la onda 2. ¿Qué onda es más aguda? ¿La onda 1 o la onda 2? ¿Uno? Ya, ¿por qué la 1? Porque tiene una frecuencia mayor y... Perfecto, porque tiene una frecuencia mayor. ¿Sí? ¿Levantaron la mano? Yo voy a decir porque estaban más juntitas y la grave estaban un poquito más separadas, pero nada que ver. Pero, ¿qué cosa está más juntita? La frecuencia. O sea, yo hice un dibujo cuando te estaba explicando y nos mostró una grave que eran solamente tres y estaban más separadas. Y después nos mostró una más aguda que eran seis, pero que estaban más juntitas porque había más frecuencia. Sí, perfecto. Pero esos serían los números de ondas, ¿ya? Eso no sería la frecuencia. O sea, en sí todo eso, la gráfica entera sería la frecuencia. Pero cuando nosotros contamos las ondas, eso es la cantidad de ondas o el número de ondas que nosotros tenemos. Y ahora, miren, ahora justo voy a hacer el dibujo de estas ondas para que ustedes puedan observar cómo entonces quedarían la frecuencia con este número de ondas, ¿ya? Para la onda 1 y esta onda 2 que dibujé aquí, ¿ya? Pero tendríamos eso, que esta onda tendría una frecuencia mayor. Por lo tanto, como tiene una frecuencia mayor, entonces sería más aguda, ¿cierto? Este sería más aguda. Y este tiene una frecuencia menor, la mitad de hecho, entonces sería una frecuencia más grave, ¿verdad? Y miren, observen aquí, ¿cómo quedaría la onda? Por ejemplo, aquí tendríamos una onda así, miren, la voy a dibujar así, 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 ¿ya? ¿Ya? En donde la frecuencia es de 240 y la longitud de onda, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? Ahora, si nosotros llevamos esta longitud de onda a la gráfica, ¿cómo quedaría? Recuerden que una onda es un valle y un monte. Eso es una onda. Entonces nosotros tenemos desde aquí a aquí una onda, ¿verdad? Aquí estaría la línea de equilibrio. Y nosotros teníamos que esta distancia de aquí a acá sería una longitud de onda. ¿Y cuánto es la longitud de onda en esta onda? 1 metro. Entonces nosotros tendríamos que esa distancia sería 1 metro. ¿Ya? Hasta aquí todo bien. Siguieron todo lo que hice, ¿verdad?
Si igual les voy a dejar un tiempito para que puedan copiar. Ya, me interesa que me vayan siguiendo. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos esa onda 1, ¿ya? Que tiene diferentes cantidades de ondas, ¿verdad? Y en este caso tiene 1, 2, 3, 4, tiene 4 ondas, ¿cierto? Pero la longitud de onda es 1 metro, ¿ya? Y su frecuencia es de 240. Y eso es para tener la longitud de onda como constante. Recuerden que... Uy, espérense. Ahí está. Recuerden que la velocidad en el aire es de 240 y no cambia, es constante. ¿Ya? Pero observen qué es lo que pasa con la onda 2. Entonces, yo aquí tengo una frecuencia menor. Eso quiere decir que voy a tener menos ondas en el mismo tiempo. O sea, voy a tener aquí y aquí. ¿Ya? Eso quiere decir que esta es la línea de equilibrio. Y voy a tener aquí una onda que recuerden que una onda es un valle y un monte. Y esto va a medir, ¿cuánto va a medir? ¿Cuál es la longitud de onda de la segunda onda? 2 metros, ¿verdad? ¿Metros? Perfecto, 2 metros, el doble. Entonces observen aquí. Voy a borrar un poquito esto, para que no se vea tanto. La onda 1, ¿ya? Tiene más ondas en este tiempo, ¿cierto? Aquí tiene 1, 2, 3, 4, ¿ya? Tiene más ondas, ¿ya? Y la onda 2 tiene 1, 2 solamente, ¿ya? ¿Y esto es por qué? Porque si ustedes se fijan, en este espacio caen 4 ondas de 1 metro, ¿verdad? Miren aquí, longitud de onda, 1 metro. Entonces aquí habrían en total 4 metros, ¿cierto? De aquí a acá habrían 4 metros. Pero aquí, en la onda 2, tenemos 2 ondas de ¿cuántos metros? De 2 metros. De 2 metros. Entonces aquí tendríamos los mismos 4 metros. ¿Lo ven? Entonces, en estos dos espacios, voy a borrar un poquito, en estos dos espacios tenemos la misma distancia. En estos dos espacios tenemos la misma distancia. Aquí 0 metros y aquí 4 metros. ¿Ya? Pero tenemos dos ondas diferentes. ¿Ya? Esta de una longitud de onda de 1 metro y esta con una longitud de onda de 2 metros. Y en lo que yo quiero que se fijen es cómo varía su frecuencia y su longitud de onda para mantener constante su velocidad, que serían 240. Entonces, miren aquí. Cuando la frecuencia baja, si ustedes ven acá, tenemos una frecuencia de 240 y luego tenemos una frecuencia de 120, o sea, baja la mitad. ¿Qué pasa con su longitud de onda? Miren aquí. La longitud de onda sube, ¿cierto? Entonces, nosotros siempre vamos a tener que cuando baja nuestra frecuencia, va a subir nuestra longitud de onda. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Para mantener constante la velocidad de propagación. Y por el contrario, cuando nosotros subimos la frecuencia, ¿qué es lo que entonces debería pasar con la velocidad? Debería bajar. A esto se le llama que son valores inversamente proporcionales. O sea que cuando uno sube, entonces el otro baja, y cuando uno baja, el otro sube. Y eso se llama que son valores inversamente proporcionales. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? No, claro, por mi parte. Perfecto. Entonces, miren aquí. Volvamos al gráfico.
En esta tenemos, uy, borré todo. En esta tenemos una longitud de onda de 1 metro, ¿verdad? Y aquí tenemos una longitud de onda de 2 metros. Entonces aumentó la longitud de onda, ¿cierto? La longitud de onda aumentó. Entonces, ¿qué va a disminuir si aumentó la longitud de onda? ¿Cómo va a quedar la frecuencia? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a Disminuir. Va a disminuir, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros podemos observar que aquí tenemos más ondas y aquí, ¿cuántas tenemos? Menos. ¿Por qué? Porque disminuye. Entonces, disminuye la frecuencia y aumenta la longitud de onda. ¿Captan que todo es como tan perfecto? Súper, perfecto. Entonces, la frecuencia disminuyó a la mitad y la longitud de onda aumentó al doble. Y eso sería la longitud de onda. O sea, perdón, nada que ver. Eso sería la velocidad de propagación del sonido. ¿Ya? Entonces esto, rapidito, esto ya lo explicamos en la clase pasada, así que sería súper rapidito. Hay diferentes fenómenos ondulatorios que tienen que ver con lo que vimos la semana pasada, que si no lo vieron lo pueden observar en YouTube. ¿Ya? Recuérdense de la reflexión. La reflexión del sonido es cuando un sonido llega a una superficie y choca, ¿verdad? Llega a una superficie el sonido, ¿ya? O la onda, cualquier onda, en este caso el sonido, llega a la superficie y choca, ¿ya? Entonces, vamos a tener que en el sonido van a haber dos fenómenos bien característicos, ¿ya? Primero que todo el eco, que el eco es la repetición del sonido, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros miran aquí, cuando esta persona está ahí gritándole a esta muralla, a esta especie de muro, ¿qué va a pasar? Que el sonido se va a reflejar, ¿ya? Y al reflejarse el sonido se va a llamar eco, ¿ya? Eco. Cuando se refleja la luz no se llama eco, ¿ya? El eco es la reflexión del sonido, específicamente del sonido. Y por último, hay otro fenómeno también con relación a la reflexión del sonido, o sea, al choque de una onda con la superficie, que se llama reverberación. La reverberación es la prolongación del sonido, ¿ya? Y se produce por las sucesivas reflexiones de las ondas sonoras que llegan al oído con una diferencia muy pequeñita, de sonido, ¿ya? Entonces la reverberación básicamente también es una reflexión del sonido, ¿ya? Y que el sonido va a viajar tan rápido que va a formar, por así decirlo, muchos ecos, ¿ya? Muchos ecos, pero va a viajar tan rápido que nosotros vamos a escuchar como si el sonido principal, este sonido directo, miren aquí esta imagen, como si este sonido directo fuese muy grande, ¿ya? Cuando en realidad no lo es, porque nosotros estamos escuchando el sonido directo más el sonido de todos estos sonidos reflejados, ¿ya? Que rebotan en todos lados y al final es tan rápido que a nosotros nos llega como un sonido grande, ¿ya? Entonces básicamente tenemos el eco, que el eco es como para más distancias grandes, ¿ya? Y la reverberación es cuando es muy rápido, ¿ya? Y nosotros escuchamos el sonido directo como agrandado, ¿ya? Si ustedes quieren observarlo, pueden ir al baño, que generalmente el baño tiene harta reverberación, y ustedes hablan así como, no sé, dicen lo que sea, y como que ustedes pueden observar que el sonido suyo como que se agranda, es como que hay 5 voces más, ya cuando en realidad solamente la suya. Luego hay otro sonido que, o sea, otro fenómeno, que es la refracción, ¿ya? Que ocurre algo en el sonido específicamente, y es que dependiendo de la temperatura del medio, en este caso el aire, la refracción del sonido va a ser, va a ocurrir refracción del sonido, a pesar de que está en el mismo medio. ¿Por qué? Si ustedes estuvieron en la clase pasada, recuérdense que la refracción del sonido es cuando el sonido llega a una superficie, pero no se refleja, como en la reflexión, sino que traspasa el medio, ¿verdad? Traspasa la superficie, pasando de un medio 1 a un medio 2, ¿ya? Entonces lo que pasa en el sonido, que algunas veces cuando está en el mismo medio, por así decirlo, en el mismo medio gaseoso aire, ¿ya? Pero están a diferentes temperaturas, va a ocurrir un poco esto, ¿ya? Que el sonido va a pasar del aire, por ejemplo, a temperaturas frías,
a el aire a temperaturas calientes y entonces se va a aumentar su velocidad porque donde está mayor temperatura, entonces la velocidad de propagación del sonido va a ser mayor. ¿Y esto cómo se puede explicar? Porque recuérdense ustedes que la temperatura tiene que ver con la cinética de las moléculas, ¿ya? ¿Qué se refiere a esto? Que, por ejemplo, en un espacio que hayan 5 moléculas, si están todas más o menos eh, más o menos paradas, ya, más o menos quietitas, entonces va a ser como que no va a haber tanta energía, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa si estas se están moviendo? Estas mismas cantidades de moléculas, si se están moviendo, entonces va a haber mayor energía. Y a esto se le llama temperatura, ¿ya? Temperatura significa que en estas mismas moléculas de, por ejemplo, de aire, se mueven más, y como se mueven más, pueden provocar más golpes, ¿ya? Y como pueden provocar más golpes, como yo les dije, pueden provocar mayor energía, y como pueden provocar mayor energía, pueden propagar el sonido mucho más rápido, ¿ya? Entonces, el sonido va a irse mayoritariamente para donde esté el medio más caluroso, y cuando esté el medio más frío, va a ir más lento, ¿ya? Entonces, se dice que cuando hay más calor o a mayor temperatura, el sonido se va hacia arriba, ¿ya? Y cuando hay menor temperatura o cuando es un día frío, el sonido se va hacia abajo, ¿ya? Por eso es que si es que nosotros tocamos aquí una flauta y es un día caluroso, no le vamos a molestar a una persona, pero si es un día frío, sí, ¿verdad? Y eso es básicamente porque el calor, ¿ya? En un aire caluroso, se supone, ¿cierto? Que es más denso y por tanto sube, ¿verdad? Las cosas más densas suben, ¿ya? Y por último tenemos la difracción del sonido y la interferencia, que básicamente es lo mismo que lo que tuvimos en la clase pasada. El sonido puede traspasar un obstáculo, ¿ya? Y generar otra fuente sonora, como en este caso, a pesar de haber una muralla, si no tiene un techo, entonces igual puede generar otra fuente sonora y la persona que está al otro lado de la muralla puede oírlo, ¿ya? Es lo mismo que vimos en la clase pasada. Aquí, justo en este punto, no afecta en nada el sonido. Y en interferencia tampoco, no afecta en nada, ¿ya? Es igual. Se pueden tanto sumar como restar, como lo vimos al principio de la clase, ¿ya? Y efecto Doppler lo dejamos para la próxima clase y con esto empezamos, ¿ya? Entonces, hagamos una pregunta para finalizar, ¿ya? A ver quién la puede responder. A ver, voy a sacar a alguien al azar. Con eso terminamos. Nicola Antesana. ¿Está Nicola Antesana? Sí, profe. Ya, ¿podrías leer la pregunta y decir cuál es o cuál crees tú que puede ser la respuesta? Eh, eh, el sonido no puede, 1, propagarse en línea recta, 2, propagarse en 3 dimensiones, 3, viajar más lento que la fuente emisora del sonido. Ah, Este igual está difícil. Este igual está difícil. sí. Sí, está difícil. Mira, te voy a ayudar un poquito. ¿Ya? Eh, sí, no hay problema, Francisca. Mira, te voy a ayudar un poquito. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hablo aquí, tú me puedes escuchar. Pero ¿qué pasa si yo hablo hacia la pared? Tú igual me puedes escuchar un poquito por la reflexión del sonido, ¿ya? Pero si yo hablo hacia allá, igual tú me escuchas un poquito más despacio. ¿Y eso por qué es? Porque el sonido se puede propagar en línea recta, ¿ya? El sonido es más una propagación como en forma de cono, ¿verdad? Que es como así, como, como que se expande, ¿ya? Pero eso igual es en línea recta, porque tienen una línea recta hacia arriba, una línea recta hacia acá, hacia allá, hacia allá, hacia allá, son muchas líneas rectas, ¿ya? Entonces, sí se puede propagar en línea recta, ¿ya? Entonces, el sonido sí puede propagarse en línea recta, por lo tanto, el sonido no puede, la 1 ya está mal, y todas las que tengan 1 están mal, ¿ya? Ahora, 2, el sonido puede propagarse en 3 dimensiones,
Ya, aquí está un poquito más difícil. Ya, vayan dejando ahí su respuesta en el chat, ¿ya? En la 2, aquí está un poquito más difícil, ¿ya? Porque si bien se puede propagar en línea recta, no es como el agua que se puede propagar en dos sentidos. Recuerden que la onda es longitudinal o transversal. ¿El sonido, qué tipo de onda es? ¿Longitudinal o transversal? Longitudinal. Longitudinal. Longitudinal, ¿verdad? Lo dijimos al principio. Por tanto, se mueve en la misma dirección que se mueven las partículas. ¿Y eso en qué dimensión es? ¿En una, dos o tres? Creo que sí. ¿Cuánta? Bidimensional, o sea, 2. No, es una. Me voy. Es una. Recuerden que el agua, recuérdense a Homero Simpson. Homero Simpson, ¿qué es lo que hacía? Iba hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? ¿Y la onda hacia dónde iba? No, la onda no era hacia arriba o hacia abajo. No, no es que salía del agua hacia arriba y después hacia abajo, sino que iba hacia la derecha. Entonces la onda se movía hacia la derecha y Homero hacia arriba y abajo. Entonces el agua es bidireccional, ¿verdad? Hacia la derecha y arriba y abajo. Bidireccional, dos dimensiones. Pero pero el sonido no es así. El sonido es, las moléculas golpean a otras moléculas horizontalmente y el sonido va hacia la derecha. Eso quiere decir que sería en una dimensión. Por lo tanto sería unidireccional y por tanto no se puede propagar en tres dimensiones. F. ¿Ya? Entonces el sonido no puede propagarse en tres dimensiones. Verdadero. O sea, la 2 puede ser. ¿Ya? Y la 3, ¿el sonido puede viajar más lento que la fuente emisora de ese mismo sonido? ¿Qué creen ustedes? Aquí quiero escuchar alguno. A ver, ¿qué es lo que creen ustedes? Pónganse a pensar en algún ejemplo. Imaginen algún ejemplo que tenga la fuente emisora del sonido algún movimiento. Les voy a dar una pista. Por ejemplo, cuando hay un incendio, ¿qué es lo que pasa? No se preocupe, vaya nomás. ¿Qué es lo que pasa? En un incendio, ¿cierto? Aparecen los bomberos. Y los bomberos tienen una sirena, ¿cierto? Y el carrito bombero se está moviendo, se está desplazando. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Ese sonido del carrito de los bomberos, ¿ustedes no lo escuchan? Primero pasa el bombero y después pasa el sonido. No, pues, ¿verdad? Primero pasa el sonido y después el carrito. Entonces, el sonido puede viajar, o sea, puede viajar más rápido que la fuente emisora, ¿ya? En ese caso. Entonces, en ese caso, sería falso, porque sí puede viajar más lento, o sea, sería verdadero, porque puede viajar, o sea, porque no puede viajar más lento, sino que viaja más rápido. Pero aquí hay algo que también tengo la duda, porque ustedes se han fijado que cuando ocurre un rayo, ¿verdad? O un trueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿qué vemos primero? ¿Vemos la luz o escuchamos primero? Vemos la luz. Vemos la luz, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la luz es más rápida que el sonido. Entonces, en ese caso, la fuente emisora del sonido viaja más rápido que el sonido. Entonces, aquí está rara la pregunta, pero yo pondría, no puede propagarse en tres dimensiones solamente. Por lo que sería uy, aquí hay, no haya, BSD, no haya. Ya, sería la C. Ya, debería ser. Igual lo vamos a comprobar. Dicen que es la E. ¿Ya? Este ejercicio igual lo voy a ver, ¿ya? Porque me surgió la duda con eso del trueno y los bomberos. ¿Ya? Así que dejémoslo ahí en un veremos y la próxima clase les voy a decir la respuesta. ¿Ya? Miren, justo aquí apareció un trueno. Ya. Estas preguntas que están aquí se las voy a dejar en el video para que ustedes les den pausa y después vean el resultado. Bueno, el cuadrado la verdad indica el medio, pero ya, después de ese ejercicio le dan pausa y después lo pueden ver. Ese ejercicio le dan pausa también y ahí lo pueden ver. Y por último, este que le dan pausa y lo pueden ver. Y eso sería todo por hoy día, ¿ya?
eso sería la clase de hoy. Así que espero que le haya servido, espero que le haya gustado. Cualquier pregunta recuerden hacerlo al correo y pueden ver el video nuevamente en el canal de YouTube. ¿Ya? Así que